Queridos amigos, ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Punto Fino en su canal Centinela del Norte. Vamos a nuestro último segmento y vamos a comentarles ahora el tema de el caso 4, que es acerca de Noroña y la presión desde el Senado. El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, completa el patrón de este grupo de indeseables. Ciudadanos obligados a pedir disculpas tras la confrontación que tuvieron en el aeropuerto. Uso de la investidura para escalar conflictos. Validación política de sancionar la crítica, de nuevo, el autoritarismo. Y normalización de la presión desde el poder. Incluso desde la presidencia se ha reconocido que estos casos desvían en acuerdos donde ciudadanos terminan ofreciendo disculpas. Esto es una pena, que qué horror, porque ellos que se decían de izquierda y la libertad, ¿cuál libertad de expresión? ¿No? Les voy a leer una nota del proceso, se las voy a comentar porque nos comentan aquí que Noroña debe explicar por qué un ciudadano le ofreció disculpas. Fuera odios, la política es amor, también dijo la presidenta sobre la polémica en torno al presidente en ese momento del Senado, Fernández Noroña. Pues en Ciudad de México, ¿verdad? El senador Gerardo Fernández Noroña, quien debía explicar por qué un ciudadano tuvo que ofrecerle disculpas públicas, luego de increparlo en el aeropuerto. Afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum que aún no mostró, aunque mostró su desacuerdo con el hecho. Fíjense nada más que no rechazó esa actitud que tuvo Gerardo Fernández Noroña con este ciudadano que lo increpó y que está en todo su derecho de cuestionar porque es un servidor público y está expuesto a cuestionamientos, pues porque así es. Entonces que no se contraten para eso si van a tener la piel tan delgada, ¿no? Entonces, bueno, pues en un acuerdo entre dos personas que deciden, dice la presidenta, que la salida sea una disculpa pública, pues no conozco muy bien, yo creo que tiene que explicarlo Fernández Noroña, dice. Entonces, lo que entiendo es que hubo un acuerdo entre dos personas para resolverlo así, dijo la presidenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues agregó que ella cree que las cosas se deben de decir de frente, que no haya agresiones. Una persona puede decirle a otra lo que piensa. Este es un país libre. Entiendo que fue más allá de las palabras y por eso se puso la denuncia. Pero tiene que explicarlo Gerardo Fernández Noroña, dice la presidenta, y cómo fue y se dio la disculpa. Para abordar el tema, considero incluso que hay adversarios políticos que pueden no estar de acuerdo con la actual administración, ante lo cual se tiene derecho para escribir en medios, para decir en redes, para decir personalmente, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Pues sí, en teoría, ¿verdad? En teoría es así. Pero lo que se podía evitar, dijo, son las groserías. Que se pueda llegar a hacer una grosería física, bueno, una agresión física y buscar que sea un asunto de disputa política y que no se llegue a una situación así. Por eso dice la presidenta, fuera odios, la política es amor también. Pues fíjense que esto, bueno, pues es una defensa muy burda a la actitud que tuvo Gerardo Fernández Noroña en contra de esta persona que lo increpó en el aeropuerto. Les voy a decir que yo he visto en varias ocasiones, más de muchas, que Gerardo Fernández Noroña es un intolerante y un grosero. Enfrenta a los periodistas si cualquier mínima pregunta le incomoda. Él los enfrenta, los amenaza en cámara, los amedrenta, a ver si le bajan tantito. Pues hace unas semanas vi una entrevista que le hicieron y de plano se paró, o sea, estaba invitado en un podcast, en una mesa, y resulta que no recuerdo el nombre del programa,
O le dijo, ah, sí, se va a tratar de esto, de tus preguntas tendenciosas, pues ya me voy. Y agarró y se paró y se fue. Y entonces el conductor dijo, es la entrevista más corta. Imagínense, o sea, hay que hacerle las preguntas a modo y que le acomoden y que le gusten, ¿no? Y hemos visto en su N cantidad de viajes por el mundo que la gente mexicana que lo reconoce le dice, ay, ¿y tu austeridad dónde está? ¿Por qué estaba tan dolido y tan ardido? Pues porque era un resentido, porque él lo que quería era llegar al poder y tener los privilegios de los que se quejaba. Entonces, bueno, vamos a las preguntas del programa, amigos. ¿Y desde cuándo? La primera pregunta, ¿desde cuándo criticar a un político amerita detenciones o disculpas públicas? Desde que llegó la cuarta transformación, sencillamente, porque tienen la piel muy delgada. Ellos eran buenísimos para criticar a toda la gente, pero ellos no toleran ni una sola crítica. Así que, pues desde cuándo criticar a un político amerita eso, disculpas públicas, pues desde que llegó Morena al poder. ¿Por qué funcionarios de Morena reaccionan con poder y no con argumentos? Pues porque no tienen otra cosa, porque no tienen los argumentos. Lo que tienen es poder, justamente. Y entonces lo usan a diestra y siniestra, olvidándose de la Constitución y los derechos que tienen los mexicanos para la libre expresión. La siguiente pregunta, amigos, ¿se está institucionalizando la censura en México? Sí, estamos en un alto riesgo, focos rojos. Tenemos que poner atención en esto porque se está justamente ya institucionalizando la censura. Ya no es por abajo del agua, ya es abierta la cosa. Entonces debemos de tener mucho cuidado, por favor, en esos temas. Ahora, ¿qué sigue después de castigar murales y periodistas? ¿Qué sigue? ¿Desaparecerlos? ¿O qué más sigue? ¿Todos vamos a estar en la cárcel por pensar distinto o por expresar nuestra opinión? Eso no me parece justo, amigos. Tenemos que poner las alertas porque lo que se viene, si no lo detenemos en el 2027, lo que se viene es bastante serio para todos los mexicanos. Entonces, bueno, vamos a las conclusiones de este bloque y bueno, pues vamos a concluir que lo ocurrido con Cruz Pérez Cuéllar, que intenta ser el futuro candidato para gobernador de Chihuahua, es el botón de muestra de una práctica que cada vez es más visible dentro de la cuarta transformación. Aguas, amigos. Funcionarios que no toleran la crítica, que reaccionan como si tuvieran y fueran intocables y que utilizan el poder político para castigar, para intimidar, para degradar a quienes los cuestionan. Y no quiero decirles que estamos en todo nuestro derecho de cuestionar a los servidores públicos, porque son nuestros empleados, están ocupando nuestros recursos, porque nosotros pagamos sus sueldos con nuestros impuestos. Y quiero decirles que los impuestos los pagamos en todos lados, porque comemos y cuando compramos cualquier alimento ya estamos pagando los impuestos. Los casos de Laida Sansores y Gerardo Fernández Noroña confirman que esta lógica no es local. Esta lógica es nacional y ya se está institucionalizando en el poder con Morena. Desde gobiernos estatales hasta senadores se repite el mismo patrón. Primero se descalifica y luego se presiona. Después se judicializa. O sea, ¿qué? Que les abren carpetas de investigación y que los pueden meter a la cárcel o en algunos casos los meten a la cárcel para que se callen la boca y dejen de hablar del gobierno, que es un régimen de cuarta. El acoso judicial contra periodistas ha crecido de forma acelerada y en muchos casos es impulsado por funcionarios públicos, lo que confirma el uso del aparato del Estado como mecanismo de censura. Esto, híjole amigos, la verdad retrocedimos
a las épocas de los 60, donde estaba Díaz Ordaz y esta gente que era, pues, López Obrador los admiraba completamente y él era priista y los veía como dioses. Pues ya llegó a instaurar esa misma dictadura de la cual nuestros antepasados lucharon para sacarlos hasta que llegó Fox y los sacó del poder. Pero pues ya regresaron con otro nombre. Primero se salieron del PRI, se hicieron PRD y después de PRD se hicieron Morena, pero la gran mayoría de los miembros de Morena fueron priistas. Cuando el poder, amigos, decide qué se puede decir y qué no se puede decir, la democracia deja de ser un sistema de contrapesos y se convierte en un ejercicio de control. Hoy es un mural, mañana es un periodista y después puede ser cualquier ciudadano. Puede ser yo, que estemos quejándonos de las cosas que están sucediendo en nuestro país, porque es la libre expresión, estamos en nuestro derecho de expresarnos acerca de cómo nos sentimos y las cosas que estamos viendo. La cuarta transformación prometió transformar al país, pero se ha dedicado a reproducir y a exagerar lo peor del viejo régimen priista, como les dije, que fue la intolerancia, la censura y el abuso de poder. Y hay otra que me vino a la mente con la marcha que hubo con los de la generación Z en la Ciudad de México y en otros estados, por supuesto, que también se llevó a cabo, en donde hubo detenciones arbitrarias por manifestarse. En Guadalajara, en Guanajuato, en Michoacán, se usó la fuerza pública para detener a jóvenes que se manifestaban. Aquí en la Ciudad de México fue brutales las imágenes que dieron la vuelta al mundo por reprimir a los jóvenes y echarles a los policías. Antes se llamaban granaderos y supuestamente ya no existían, pero sí existen y llegan en camiones y llegan cubiertos de la cara, golpearon a los estudiantes, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los periodistas internacionales, amigos. Por cierto que se aproxima una nueva marcha de la generación Z y pues ya los jóvenes tienen bastante miedo. Deseo que les vaya muy bien en su marcha en Ciudad de México. Sin embargo, tienen miedo. Y sin embargo, la convocatoria está siendo muy pobre debido a de intolerancia, de censura y del abuso de poder, porque los golpearon, les robaron sus celulares, los metieron presos y los acusaron de intento de homicidio por sencillamente ir a marchar a las calles. Entonces, prendamos las luces rojas de alerta, amigos, porque tenemos que vigilar muy bien a dónde nos está llevando este régimen de cuarta. Centinela del Norte. Les recuerdo que le den like y compartan esta información para que llegue a más personas. También denle seguir, síganos, suscríbanse y denle a la campanita para que les avisen cada que nosotros subamos el programa al aire. Vamos a continuar ahora con las conclusiones acerca de este tema de la Fiscalía General de la República a cargo de Ernestina Godoy. La Fiscalía General de la República dejó de ser un órgano público autónomo. Hoy actúa alineado con los intereses de la Presidencia de la República y del proyecto político de la Cuarta Transformación. Esa es la transformación real. La justicia fue subordinada desde la cúspide del poder, convirtiéndose en control político. Los hechos son conscientes y consistentes. Están siendo conscientes de nuestra parte con este tema, con este programa y con este tipo de informaciones, pero son consistentes los hechos de la Fiscalía. Se activan expedientes contra críticos como María Amparo Casar, se archivan denuncias graves como los a la luz del mundo, se desvían responsabilidades en obras públicas y se congelan investigaciones contra figuras clave
en el crimen organizado en nuestro país, como Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y hoy senador de la República por Morena. La Cuarta Transformación prometió terminar con la corrupción y hoy enfrenta pues señalamientos por proteger desde las instituciones y pues la Fiscalía se ha convertido en el instrumento central para operar desde las instituciones, desde adentro, convirtiéndola en un instrumento a su servicio y para proteger a los criminales de la secta de Morena. Hoy, un uso selectivo de la ley y las instituciones. Esto destruye total y por completo la credibilidad de la Fiscalía y rompe el principio básico del Estado de Derecho. ¿Por qué cuando las leyes responden a intereses políticos, los ciudadanos quedan completamente indefensos? La fiscal no investiga a quienes están en el poder. Opera en su favor en proteger a la gente que está dentro del poder de Morena, que es Morena quien está en el poder y los está defendiendo y los está, digamos, encubriendo. Eso es un delito y ojalá pueda ser juzgada la fiscal carnal porque esto es tremendo. Vamos a platicarles ahora, amigos, acerca de un tema interesante que va a dar mucho de qué hablar porque vienen las elecciones para la gubernatura de Chihuahua. Entonces les voy a contar de Cruz Pérez Cuéllar y el rostro autoritario e intolerante de la Cuarta Transformación. En el contexto les voy a platicar que en Ciudad Juárez, en la ciudad de Juárez, el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, porque él es alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar dejó que para el poder no es una responsabilidad pública, sino como un espacio que debe blindarse frente a la crítica. La detonación de dos artistas por un mural en su contra no es un exceso aislado. Es la señal de una cultura política profundamente intolerante dentro del sector de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Pues porque no ven al poder como una responsabilidad, lo ven como una herramienta para servirse y para protegerse frente a las críticas. Pero cuando uno es un funcionario público, se debe al pueblo para servir al pueblo, porque la política debe ser servicio. Él detiene a dos artistas por haber hecho un mural en su contra. No es un exceso aislado, es una señal de una pésima cultura política intolerante dentro del sector de la Cuarta Transformación. Este señor es un indeseable. Este episodio encaja en un patrón mucho más amplio porque distintos funcionarios morenistas han mostrado una relación cada vez más tensa con el disenso, con la gente que disiente de su proyecto fallido. Entonces han mostrado cada vez más tensión, más rechazo en contra de la gente que no coincide con sus ideas. Pero eso es la política, justo así debe ser el ejercicio de la política. Pues hay que hablar y hay que comunicarnos porque la sociedad debe ser plural. Entonces, bueno, la crítica no se responde, se persigue. La sátira no se tolera, se borra. La sátira política que ha existido toda la vida. Entonces aquí llegó Cruz Pérez y borró el mural de protesta. Y el aparato institucional comienza a utilizarse no solo para garantizar derechos, sino para castigar a quienes incomodan al poder. El mural que detonó el conflicto mostraba al alcalde con rasgos de cerdo, una forma clásica de la crítica política.
En reacción, pues su reacción fue desproporcionada. Mandó a policías, mandó a detenerlos y la eliminación de la obra. Después vino el argumento recurrente, que la libertad de expresión tiene límites. Ese discurso no es nuevo, es el lenguaje típico de los gobiernos que no toleran la crítica. El contexto nacional agrava el problema, amigos, porque las organizaciones como Artículo 19 han documentado que el acoso judicial en contra de los periodistas se ha disparado, con decenas de casos impulsados, en muchos casos, por los propios funcionarios públicos, utilizando leyes para censurar contenidos críticos. Lo que ocurre en Chihuahua es parte de una tendencia donde el poder político, particularmente de Morena, muestra intolerancia sistemática frente a la crítica y al periodismo que les parece incómodo. Entonces, el resumen del caso 1, vamos a ver que Pérez Cuellar criminaliza a la crítica. La detención de los artistas Miguel Martínez y Chuchito PSI, Chuchito Psi, pues los detuvo. El mural criticó a las actitudes que tiene este señor, lo dibujaron como un cerdo y pues fue eliminado por las autoridades. El uso de la policía frente a una expresión artística y la justificación basada en límites a la libertad de expresión. ¿En dónde está la libertad de expresión, amigos? Tenemos que hacer conciencia de esto para poder rescatarla. La libertad de expresión es un constitucional y es un valor también que tenemos como ciudadanos mexicanos, que podemos ser libres para expresar nuestras ideas y sobre todo por medio del arte. Imagínense, ¿no? Pues es inaudito lo que hace el alcalde Cruz Pérez, para que vayan tomando nota, porque se quiere postular para gobernador de Chihuahua compitiendo en contra de Andrea Chávez. Esto es represión directa, honestamente, contra el disenso. Un alcalde de Morena que responde con detenciones a una caricatura exhibe una lógica autoritaria incompatible con la democracia, porque debemos que tener libertad. Por otro lado, les voy a platicar acerca del caso de Marco Bonilla, que exhibe el abuso. Marco Antonio Bonilla, presidente municipal de Chihuahua, evidenció la gravedad del caso. El panista criticó el arresto de los muralistas. Defendió la libertad de expresión como un principio básico. Señaló la congruencia de quienes acusan la intolerancia mientras censuran y recordó que un gobernante debe soportar la crítica, porque es una figura pública y que está justamente para ser calificado y evaluado por los ciudadanos. Entonces, cuando un alcalde de oposición tiene que recordarle a uno de Morena que es democracia, el problema es estructural. Qué vergüenza, pero qué buen acierto del alcalde municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, que llamó la atención a este Cruz Pérez que se nombra como un... Y pues no, tengan ojo, amigos de Chihuahua, para saber por quién votan en las próximas elecciones, porque se quiere colar. En el caso 3 vamos a platicar de Laida Sansores y también la censura a los periodistas. Laida Sansores es gobernadora morenista también, pero del estado de Campeche. Muestra el uso institucional del poder. No sé si han visto sus programas o cortos de sus programas de Martes del Jaguar o algo así se llama. Es una autoritaria que creo que perdió la razón y ya ni los de Morena la apoyan. Demandas en contra de periodistas por haberla criticado. O sea, demandó y inhabilitó a un periodista porque la criticó y la suspendieron 2 años. El señor no puede publicar. Órdenes judiciales para revisar contenidos antes de publicarse.
Pues ¿en qué época estamos, amigos? Esto no puede ser así. Órdenes judiciales para revisar los contenidos antes de que sean publicados. Solicitudes para revelar las fuentes de los autores, porque los periodistas tienen fuentes que a veces son policías, a veces son políticos, a veces son políticos de oposición, a veces del mismo lado del régimen. Y entonces, pues quiere obligar a Laida Sansores a que revelen los periodistas quiénes son sus fuentes. O sea, eso es impunidad y es una falta a la libertad de expresión. Medios que dejan de cubrir las notas por sencillo miedo para dejar de ser perseguidos e inhabilitados. Entonces, ella no entiende que los periodistas de eso viven, de sus investigaciones y de sus publicaciones. Entonces, pues ellos quieren nada más que hablen cosas lindas acerca de sus estados, pero pues si no están haciendo las cosas bien, hay que enfrentar la responsabilidad que se tiene como gobernador de un estado. Casos documentados muestran que incluso se han impuesto mecanismos de censura previa y presión judicial en contra de medios críticos, medios sencillamente que no están de su lado. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Tengan ustedes el día de hoy. Bienvenidos a su programa Punto Fino. Es un honor para mí estar con todos ustedes el día de hoy y pues les doy la bienvenida y les pido que se suscriban al canal. Recuerden suscribirse al canal Centinela del Norte, darle like y seguirnos. Toquen la campanita para que les aparezcan las notificaciones cuando vamos a comenzar a transmitir. Me da mucho gusto verlos acá de nuevo y vamos a comenzar hoy con una información acerca de Murat, el exgobernador de Oaxaca, que era del PRI y después se fue a Morena. Entonces les voy a platicar acerca de Murat y Morena, el fraude, la complicidad y la impunidad al abrigo de la Cuarta Transformación. En el contexto les voy a comentar que la incorporación de Alejandro Murat Hinojosa y su llegada al Senado es una burla abierta, una provocación directa frente a un país al que sí se le prometió erradicar la corrupción. Un expriista con un historial rodeado de señalamientos durante su paso por el gobierno de Oaxaca. Después se fue a trabajar al Infonavit en el sexenio de Peña Nieto. Y en el Infonavit hoy no solo es aceptado, sino premiado con el poder por el mismo proyecto que decía combatir en el pasado. El caso Terlazaga es investigado por la Fiscalía General de la República y ubica el origen de un posible fraude millonario junto con Murat cuando dirigía el Instituto para la Vivienda de los Trabajadores. Este dato lo coloca nuevamente en el centro político del escándalo. La magnitud del caso, los recursos comprometidos y la forma en que fue operado lo conveniente en un episodio imposible de desligar de su gestión. Lo que Morena presenta como transformación es encubrimiento. La cuarta transformación no existe, es la cuarta deformación y se volvió en el encubrimiento total. Lo que debía ser cambio del régimen se parece cada vez más a una continuidad protegida con los corruptos priistas del pasado. Vamos a ver en el caso 1, pues Murat como símbolo del reciclaje y la impunidad. Un exgobernador del PRI del estado de Oaxaca, convertido en senador ahora por Morena. Les digo que hacen sus pactos oscuros porque pues entregó a Oaxaca a Morena. Entonces, para que tú puedas entrar a Morena, debes de tener escándalos de corrupción bajo la alfombra para que entonces puedas entrar al gobierno del régimen. Después, los señalamientos acumulados por su gestión pública y además del rechazo abierto de figuras de Morena en Oaxaca que no quieren a Alejandro Murat por acusaciones de chapulineo para conservar el poder. La percepción del blindaje político es evidente.
O sea, vamos a blindarte políticamente para que la fiscalía no te toque y tus escándalos guarden bajo la alfombra. La percepción, bueno, es para que la gente tenga buenos comentarios de él y lo perciba de una manera positiva. Sin embargo, pues vemos que Morena no rompió con los vicios del pasado, los integró a su gobierno al hacerlo conveniente a su discurso de anticorrupción, que pues realmente es una simulación. Cuando un perfil como este, con esta historia, se afilia a un partido y es premiado por ellos, pues estamos frente a una simulación total de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Porque pues realmente más bien están a riesgo a gente corrupta. Esa es la realidad. Murat y un historial marcado por señalamientos de corrupción, irregularidades detectadas durante su gestión en Infonavit y contratos cuestionados con empresas privadas, esquemas financieros bajo investigación federal, más los señalamientos de malos manejos del financiamiento de los recursos públicos. Críticas políticas por su historial en Oaxaca. La trayectoria de Murat está marcada por la corrupción. Ahora Morena lo abriga y lo protege. Fíjense nada más la incongruencia de este régimen. En el caso 3, pues se mezcla con el fraude que tuvo con Telras bajo su mando en el Infonavit. Murat era el titular del Infonavit cuando se firmó el contrato en el 2014. Convenio con Terla Realty y vinculados con la familia Saga Tawil. Incumplimientos sin sanciones, porque tuvo incumplimientos de entregas y pues no fueron sancionados, y más la indemnización por más de 5,000 millones de pesos. La investigación por posible daño patrimonial, pues realmente todo esto es el esquema que se originó bajo su administración. Murat no se puede deslindar del fraude que cometieron estas empresas. La decisión de no sancionar un incumplimiento y terminar pagando miles de millones lo hace responsable en los hechos. Entonces llega el nuevo titular del Infonavit y pues le saca los trapitos al sol a Murat, exgobernador de Oaxaca. Saga y la red, la responsabilidad política de Murat. Murat, director del Infonavit cuando se estructuró el esquema. Rafael Saga Tawil, investigado por fraude al Instituto de Vivienda de los Trabajadores, al Infonavit. Procesos por lavado de dinero y delincuencia organizada, recursos multimillonarios bajo sospecha, además de las investigaciones abiertas que están actualmente en la Fiscalía de la República, en la Fiscalía General de la República. Una investigación activa que apunta a un posible fraude estructurado, el instituto en ese entonces bajo la responsabilidad de Murat, y la participación de actores empresariales y la ruta del dinero hacen imposible pensar en un hecho aislado y que solo pudo haberse realizado con el apoyo del poder. Las preguntas para este segmento, amigos, es ¿por qué Morena protege y promueve perfiles vinculados a escándalos de esta magnitud? Porque el secretario Oropesa pero sin embargo, ahora Morena le ofrece una candidatura al Senado por Morena. Entonces, ¿por qué Morena promueve perfiles de este nivel? Pues porque realmente para poder estar en Morena uno necesita ser un corrupto y con un historial sucio para poder manipular a los que se acercan a sus filas. El chapulineo es evidente. ¿Puede hablarse de combate a la corrupción cuando estos casos son premiados con cargos públicos? ¿Ustedes creen que estén combatiendo a la corrupción cuando este tipo de personas corruptas los premian con cargos públicos? Pues claro que no. Es impunidad a la corrupción.
Esto no puede hablarse de que ellos están combatiendo la corrupción y ese fue el lema con el que ellos llegaron al gobierno. Esto es lo más indignante. ¿Quién responde por los miles de millones comprometidos, por los miles de millones que saquearon del erario público? ¿Quién responde? Y el dinero de los trabajadores. Nadie responde. Si hay una investigación en la fiscalía, pero como sabemos tenemos a una fiscal carnal que no va a investigar a los suyos. ¿Existe un pacto de impunidad dentro del poder? Pues sí, es evidente que existe un pacto de impunidad dentro del poder, dentro de la cuarta transformación, porque ese es el requisito para entrar, que seas un delincuente y que tus actos delincuenciales queden impunes. ¿Dónde quedó entonces la promesa de limpiar la vida pública? Pues quedó en el aire, quedó solo en palabras, no en acciones, porque seguimos viendo pues que todo esto está lleno de corrupción y de saqueos y de cero consecuencias a estos. Entonces la promesa de limpiar la vida pública quedó en el aire, amigos. Las conclusiones para este tema pues es el caso Murat, que expone la verdadera cara de la cuarta transformación. El combate a la corrupción no es un principio, es un discurso utilitario. Cuando un político vinculado políticamente a un esquema bajo investigación por miles de millones de pesos es integrado, protegido y elevado a Senado o elevado a senador, es impunidad institucionalizada, amigos. Es que ya se institucionalizó la impunidad. Morena no está erradicando la corrupción, está administrándola, diciendo a quién señala y a quién encubre. Y pues ese juego, en ese mismo juego, Murat pues sale beneficiado directamente. La responsabilidad política es ineludible. El fraude, Terla, Saga se gestionó bajo su mando y aunque la justicia no haya emitido una sentencia, el peso de los hechos lo coloca en el centro de uno de los escándalos más graves en el Infonavit. Lo verdaderamente grave es que Morena no solo tolera, legitima. O sea, ya no importa lo que hagas. Tú te quedas y vienes aquí porque tú vas a ser de Morena y vas a ser senador. Lo trata de hacer legítimo y lo convierte en parte de su estructura del poder y pues eso realmente, amigos, eso se llama complicidad. La 4T prometió acabar con la corrupción. Hoy la recicla, la protege y la integra dentro de sus filas, dándole la bienvenida a la corrupción, bombo en platillo, ofreciendo puestos en el Senado, ¿verdad? Escaños en el Senado. Y con cada caso como este, confirma que el cambio no llegó, solo cambió de discurso, mientras el sistema sigue intacto. ¿Qué tal, amigos? Pues sí es una pena realmente este tema, hablarles de este tema. Y en el siguiente bloque les voy a platicar acerca de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República. No se vayan, el tema es muy interesante porque se trata de persecución, encubrimiento y una fiscalía subordinada al poder con la fiscal carnal Ernestina Godoy. Y vamos a continuar, como les comentaba, con el tema de Ernestina Godoy, la fiscal carnal, en la Fiscalía General de la República, persecución, encubrimiento y una fiscalía subordinada al poder. Vamos a ver la parte del contexto de este tema de Ernestina Godoy. Y bueno, pues les voy a contar que en apenas 4 meses al frente de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos no ha construido justicia, ha dejado claro que la justicia deja de ser autónoma y se vuelve injusticia, ¿verdad? En lugar de la procuración de justicia, pues es la de la injusticia. Hoy la Fiscalía General de la República
no actúa como un órgano constitucional independiente. Opera alineado a los intereses de la Presidencia de la República y del proyecto político de la Cuarta Transformación. La justicia dejó de ser contrapeso y se convirtió en instrumento político. No hay resultados relevantes en contra de la corrupción, no hay avances en casos de alto impacto y no hay señales de independencia. Lo que sí hay es una constante persecución a quien les incomoda y protegen a quien forma parte del poder. Vamos a ver que la Fiscalía pues está respondiendo a una lógica política desde la más alta estructura del gobierno federal. Se usa para castigar, para encubrir y para administrar la impunidad. Esto no es un problema de eficiencia, es un problema de una captura institucional del Estado y del organismo, de la Fiscalía. Está capturada la Fiscalía de la República y bajo este modelo la ley deja de aplicarse de forma pareja para convertirse en una herramienta al sistema del gobierno. Entonces, bueno, pues esta fiscal carnal, pues ¿quién la puso? Pues Claudia Sheinbaum, porque es muy cercana a su círculo desde hace muchos años. Fue la fiscal del gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum estuvo como jefa de gobierno. Ahora pues la nombra fiscal general de toda la República, o sea, la fiscalía a nivel federal. La persecución contra los críticos incómodos. Vamos a platicarles del caso de la judicialización, del caso en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que pues ha documentado muchísimos casos de corrupción en México que involucra a Morena precisamente, y entonces pues ella se vuelve una persona incómoda para el régimen. Los señalamientos de uso ilícito de atribuciones, casos impulsados desde el poder político federal y reaparición de expedientes en contra de los opositores. ¿Por qué no? Pues María Amparo Casar es una de ellas, ¿verdad? El uso de la Fiscalía para intimidar a las voces críticas se ha vuelto recurrente. A días de asumir el cargo, Ernestina Godoy, la fiscal carnal, pues es encabezada por ella y pues activó un caso en contra de las figuras más visibles en la denuncia contra la corrupción, que es María Amparo Casar, y pues inmediatamente llega y reactiva este caso en contra de ella, ¿no? Ella, ¿por qué? Pues es quien cuestiona al poder, pues entonces quien cuestiona al poder puede ser investigado por la Fiscalía, ¿verdad? Y entonces, pues con casos inventados y demás, pues ahí vemos el actuar realmente de la Fiscalía, que no actúa en contra de los delincuentes, actúa en contra de los opositores y de la gente que les es incómoda. Las responsabilidades desviadas en el tren interoceánico es otro caso, ¿verdad? La Fiscalía General de la República responsabiliza al maquinista, al chofer y al jefe de despacho. Mientras que todo lo alto, que fueron realmente los responsables de la tragedia del tren interoceánico, pues brillan por su ausencia, especialmente quien fue el asesor del proyecto del tren interoceánico y que es Bobby López Beltrán, que estaba López Obrador muy orgulloso porque él era el encargado honorario de coordinar y de revisar que todo se hiciera bien, ¿no? El coordinador del proyecto, y finalmente pues no hay responsabilidades, ni la familia Olán ni toda la bola de proveedores que proveía materiales de baja calidad y en sobreprecios. Entonces, pues se descartan fallas estructurales en la obra del corredor interoceánico, no hay imputaciones a funcionarios de alto nivel, como siempre, y se privilegia el cierre rápido del caso. Qué casualidad. Lo que les incomoda se quita, se desaparece y se esfuma del tema político diario. Entonces se evitan investigar posibles actos de corrupción en contra de la obra pública, como el tren interoceánico, y en un caso con víctimas mortales. Realmente
hubo 14 muertos de lo que sabemos hasta ahora, y pues la Fiscalía responsabiliza nada más a los operadores, que es la línea más abajo, mientras que se descarta cualquier irregularidad de la obra, lo que refuerza la percepción de que se protege a la estructura gubernamental y se evita tocar responsabilidades más altas, ¿no? Obviamente a los proveedores, a los jefes de proyectos, no se tocan, amigos. A esa gente es intocable. Entonces vemos que el carpetazo a las denuncias contra la luz del mundo, punto y aparte, pero aquí en el caso 3 vemos pues el carpetazo que se da a las denuncias en contra de la organización La Luz del Mundo. Es una organización súper poderosa religiosa y hay una serie de víctimas que acusan el cierre de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Volvemos a la fiscal carnal Ernestina Godoy. Entonces, pues acusan de que ya se cerraron las investigaciones y que sus casos pues ya están parados, ¿no? El no ejercicio de la acción penal contra líderes de la organización pues es algo muy delicado porque había una serie de carpetas abiertas en contra de esta organización de la luz del mundo, esta secta, que es igual que la secta de Morena, de gente fanática. Entonces, las denuncias pues son archivadas, están siendo archivadas. En cuanto a la fiscal a tomar posición de su cargo como fiscal de la República. Y los señalamientos con los vínculos políticos de Morena pues son evidentes. Entonces, pues aquí otra vez hay encubrimiento y corrupción y contubernio con los criminales. La contradicción contra procesos judiciales en Estados Unidos contra Nazón Joaquín García es evidente, pues él ya está preso en Estados Unidos. Sin embargo, aquí en México se protege a la organización y no se le da investigación a las denuncias de las víctimas que abrieron sus carpetas de investigación en el caso de La Luz del Mundo y Nazón Joaquín. Entonces, casos graves quedan sin seguimiento alguno, mientras las víctimas denuncian abandono. Esta protección política debilita aún más la credibilidad de la Fiscalía General de la República y sobre todo de su titular. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos esperar de una fiscalía que está aliada con el régimen y que además pues fue impuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum? En el caso 4 vamos a ver la parte de la parálisis también por parte de la Fiscalía de la República en las denuncias que hay ahí en contra de Adán Augusto López Hernández. 37 denuncias congeladas por la Fiscalía General de la República en contra de este ser detestable y que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Pues 37 denuncias están congeladas y él fue, les recuerdo, Adán Augusto López Hernández fue secretario de Gobernación y es un actual senador por Morena, y los senadores de Morena tienen fuero, o sea, no pueden ser juzgados y pues bueno, pues está súper protegido. Sin embargo, las carpetas de investigación, las 37 denuncias están archivadas. El posible daño al erario que este señor tiene en sus haberes es por más de 700 millones de pesos y el riesgo de la prescripción de delitos está latente. Pueden prescribir los delitos. ¿Por qué? Pues por el tiempo. Quiere decir que ya no sean candidatos para investigarse porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Esa es la prescripción. Entonces, los señalamientos de nexos con redes ilícitas como la barredora, la falta total de avances en la investigación, es evidente la protección que existe por parte de la Fiscalía General de la República y de Ernestina Godoy hacia los casos que están denunciados, ¿no? Porque involucran a los suyos, entonces pues no quiere tocar eso. Sin embargo, sí en contra de los opositores al régimen, que levantamos la voz y que estamos haciendo investigaciones y cosas para que ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo en México. Entonces la Fiscalía no actúa en el caso de Adán Augusto
continúa la impunidad mientras los expedientes permanecen detenidos y congelados. Están ausentes. Esos expedientes ya los congelaron y espero que no los estén desapareciendo por ahí, porque si no, ¿qué se nos espera? Las preguntas para el programa, que esta sección me encanta, es vamos a reflexionar y vamos a preguntarnos. ¿La Fiscalía General de la República sigue siendo un órgano autónomo o responde a la Presidencia de la República? Pues no sigue siendo un órgano autónomo, está cooptado por Morena y está cooptado y mandado por la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque tiene la indicación de encubrir a los suyos. Entonces el abuso de todas las facultades que tienen estos personajes de Morena, la Fiscalía junto con Ernestina Godoy los están encubriendo. En el segundo caso, en la segunda pregunta, vamos a preguntarles a ustedes para que reflexionen y piensen en este tipo de preguntas, es ¿por qué se persigue a críticos mientras se congelan casos contra altos funcionarios? ¿Ustedes por qué creen, amigos? Pues porque la Fiscalía no es autónoma, porque a la Fiscalía le piense diferente, y aunque nosotros estemos viendo evidentemente que están del lado de los delincuentes, pues ellos siempre se van a hacer de oídos sordos y de ojos ciegos para no juzgar a los miembros del cártel de Morena. ¿Quién decide qué investigación avanza y cuáles se detienen dentro de la Fiscalía? Pues lo decide toda la cúpula de Morena para no correr riesgo, y principalmente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ella es quien decide qué investigaciones avanzan y cuáles se van a detener dentro de la Fiscalía. Otra pregunta: ¿qué garantías hay de imparcialidad en la Procuraduría de Justicia de México? ¿Qué garantías hay de imparcialidad? Cero garantía de imparcialidad. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía también está tomada por Morena, entonces no puede ser parcial, es imparcial porque protege a los suyos y persigue a los que lo critican. La siguiente pregunta y última es: ¿está utilizando la Fiscalía General de la República para proteger intereses políticos del gobierno federal? La respuesta es sí, y es evidente que se está utilizando a la Fiscalía General de la República para proteger a sus huestes, a su círculo de poder. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes en su programa Punto Fino. No nos tardamos nada.